veces se presenta la oportunidad de conversar con alguien, y ya lo hemos hecho aquí anteriormente, que ha sido diagnosticada, en este caso una mujer, con un trastorno de afectivo bipolar o de un trastorno bipolar. Vamos a conocer a alguien cuya vida dio un giro bastante dramático luego de haberse graduado, cuando fue diagnosticada con este tipo de trastorno, y ha tenido el valor, dio un giro profesional precisamente por eso también, de hablar de esto abiertamente, de escribir un libro, y un libro que en las primeras 24 horas en Amazon se convirtió en bestseller por la cantidad que se vendió en plena pandemia. Y el título es Un diagnóstico no te define. Nos referimos a Amalfi Eguren, quien ha sido precisamente, como decía yo, diagnosticada en el año 2012, hace ya 10 años. Bienvenida, Amalfi. Gracias, María Cela. Comunicadora de profesión, una chica con unas notas sobresalientes, te ganaste una beca, de hecho, al hacer tu carrera, una mujer joven. ¿Qué fue lo que pasó en tu vida? ¿Cómo era Amalfi antes de este trastorno y cómo se manifestó en tu vida? Bien, primero gracias por la oportunidad que me dan de estar aquí, estoy muy feliz, estoy doblemente agradecida porque hace mucho tenía el anhelo de estar en este programa, y por eso y porque entiendo que ha sido este momento el tiempo perfecto de Dios, así lo creo. Yo, antes de haber sido diagnosticada con trastorno bipolar, pues era una chica súper inteligente, brillante, muy entusiasta, muy amistosa, alegre, muy optimista, muy creyente. Entonces, en 2012 me graduó magna cum laude de comunicación social gracias a una beca que me otorgó el Banco Central por mis méritos académicos. Y a finales de 2012, justamente 10 meses después de haberme graduado con honores, empiezo a comportarme de una forma ajena a mi forma de ser. ¿Por qué ajena? Porque aunque yo era siempre muy alegre, muy entusiasta, siempre fui una chica prudente, respetuosa, alegre, pero dentro de los límites. Entonces empecé a actuar muy impulsiva, muy eufórica, empecé a tener pensamientos extraños, delirios de grandeza. ¿Tú estabas atravesando por alguna situación particular? Porque yo escuché en un testimonio que diste que cuando uno se gradúa, uno piensa que ahí es que empieza lo mejor del resto de su vida, y generalmente la gente cuando se gradúa en nuestro país, ahí es que empieza el reto, el gran reto de encontrar una oportunidad cuando no se tiene esa experiencia. ¿Tú tenías trabajo en ese momento? Bueno, precisamente yo empecé a trabajar una semana antes de haberme graduado. O sea, eso no fue un problema para mí porque me graduaba el sábado y empecé a trabajar el lunes, literalmente. Yo tengo una carga genética. Sin embargo, esta enfermedad, como todos los trastornos mentales, debe haber una situación para que se manifieste, una situación de estrés límite para que se manifieste. Sin embargo, tengo una carga genética. Ahora, yo quisiera que definamos qué es el trastorno bipolar, porque no todo el mundo sabe, y cómo cambia tu comportamiento cuando te dan estas crisis. O sea, ¿qué es lo que puede esperar el otro para poder identificarlo? Sobre todo porque hay muchas personas que malusan el término y dicen, para decir, ay, mi esposa es muy voluble, seguro es bipolar. No funciona. Sí, porque es el maníaco depresivo, para que la gente entienda las dos caras de este trastorno. Sí, el trastorno bipolar es un trastorno mental, un trastorno del estado del ánimo, está tipificado como un trastorno del estado del ánimo, como es la depresión. Se llama bipolar porque tiene dos fases, la fase de manía y la fase de la depresión. Ahora, ¿qué es la manía? Manía no es que tú tienes manía de rascarte la cabeza, no. Manía es el nombre que recibe un conjunto de síntomas. Por ejemplo, la persona, el paciente en fase de manía está muy eufórico, tiene poca necesidad de dormir, imprudente, impulsivo, puede hablar muy rápido,
tiene delirios de grandeza, puede tener alucinaciones. Hay pacientes que también, como la libido les sube, puede caer en promiscuidad. Gracias a Dios nunca he caído en eso. Pero tú se llegaste da. a hacer muchas cosas de las que... Sí, de las que realmente no me avergüenzo porque estaba Claro. enferma, no era yo, pero de las que las cuales no me hubiese gustado atravesar. Por ejemplo, cuando yo he estado en fase de manía, he hecho cosas como, por ejemplo, romper billetes de 2,000 pesos, subirme encima de un vehículo, faltarle respeto a una autoridad en mi trabajo. Atentar contra tu vida y contra gracias la de a los Dios. demás, No, ¿o no? gracias a Dios no. Y también cabe resaltar que el trastorno bipolar que me fue diagnosticado es tipificado en el tipo 1 porque hasta la fecha no he caído en la fase de la depresión, que la fase depresiva del trastorno bipolar es muy severa, es una depresión que tristemente las personas caen en el suicidio, Claro. porque no es una depresión, o sea, la depresión es depresión, pero es una depresión muy severa. Muy profunda. Entonces, para que ustedes se entiendan, cuando yo he estado en fase de manía es como si yo fuera otra persona. Oye, un comentario y algo un poco más de los antecedentes. Hace rato dijiste, era inteligente y era brillante. No hables en pasado, habla en presente, Sí, porque soy. el trastorno no te define con un antes y un después. Sí. Pero hablemos un poco de antes. O sea, nos acabas de decir cuándo se te diagnosticó, pero esto es algo que venías mostrando o tus padres te han dicho que en algún momento durante tu infancia hubo algún tipo de señal o algo. Manifestación. Exactamente, manifestación de este trastorno, o fue algo que, como tú dices, se te detonó cuando te graduaste. Y si había alguien en la familia, porque tú hablas de genes. Sí, definitivamente hay una carga genética. Yo dije, hablé en pasado porque ya María Celeste me dijo cómo eras antes, pero definitivamente soy inteligente, brillante, Eso. resiliente, entusiasta, eso es lo que soy. Eso. Entonces, definitivamente no. Mis padres ni nadie cerca de mi familia nunca notó Notaron. nada, no. Esto es como una característica de esta enfermedad, que por eso es que es tan traumático para los familiares, porque es como que de un día para otro la persona debuta con esta enfermedad y por eso es que es De tan un día para traumático, otro. como, ¿y qué es lo que le pasa? Porque ¿Y ya no es así. ¿Cuánto duran esos episodios maníacos? Entonces, Sin tratar. sí, entonces siguiendo con la pregunta de Camila, entonces esa es la bipolaridad, un trastorno del estado del ánimo. Es muy importante que nos eduquemos porque es muy desagradable estar usando el término bipolar desde la ignorancia. La bipolaridad no es un adjetivo, no es algo, la bipolaridad no es algo tan sencillo como que yo en la mañana me levanté y de buen humor y en la noche estoy triste. Para que sea tipificado como trastorno bipolar, la fase o de manía o de depresión debe de durar mínimo 2 semanas. 2 semanas. Tú Mínimo. llegabas a durar 2 semanas con ese estado de ánimo y tú te dabas cuenta que tú no eras tú. ¿Tú estabas consciente o no? Bueno, ese es otro detalle. Alguien me preguntaba un día que qué es lo más difícil de padecer trastorno bipolar. Para mí lo más difícil es que a diferencia de otras enfermedades, por ejemplo, me duele la cabeza o el estómago, Lo siento. yo sé que estoy mal y voy y busco ayuda, pero cuando estás en una fase de manía específicamente, tú no estás consciente que estás mal. Todo el mundo a tu alrededor sabe que estás mal, lo nota, entonces cuando te quieren llevarte al médico, buscarte ayuda, como tú no sabes que estás mal, tú rehusas eso, Tú lo rehusas. rechazas. Entonces eso es lo peligroso de esta enfermedad. Porque no quieres que te digan que estás mal, no quieres admitir que tienes un problema. Sí. Pero tú, por ejemplo, subirte a un carro no es un comportamiento normal en ti. No. Faltarle el respeto a una persona que incluso ganó que te despidieran de tu trabajo, Sí. que tanto habían querido que tú estuvieras en ese Sí, trabajo así también. es. Y una serie de otras cosas que llegaste a hacer, incluso en un medio de una relación, ya con quien hoy es tu esposo, tuviste otra fase de estas. Sí. ¿Cuándo te das cuenta tú que tú tienes un problema? Para que la gente en casa, que quizás pueda sentir que algún familiar o que ellos mismos están o pudieran estar atravesando por una fase y que puedan identificarla. ¿Cuándo tú te diste cuenta? Bueno, yo me di cuenta, yo toqué fondo, yo tuve mi primera crisis en 2012, en 2014 tuve otra y la tercera crisis yo dije, ya, yo tengo una condición de salud mental. O sea, ¿Y eran las mismas características las sí, tres todo. crisis? Entonces yo estaba en negación
Porque es muy fácil cuando tenemos una situación del corazón ir al cardiólogo, pero cuando tenemos que ir al psicólogo y al psiquiatra es difícil. Al final es cuestión de lógica, porque el cerebro es el órgano que regula la mente, las emociones y la conducta. Pero ¿a qué obedece que haya esa resistencia? Como yo la tenía, que la tuve por 2 años, el estigma. Aquí ir al psicólogo o al psiquiatra es de locos. A eso te iba a preguntar. Entonces en 2015 yo dije, sí, es cierto. Yo tengo una condición, yo necesito medicarme, yo necesito ayuda. Pero fue casi 3 años después. Pero una cosa con el estigma, una cosa es que tu familia sepa que tú estás enferma, que tú tienes ese trastorno, que tú lo aceptes finalmente y vayas al psicólogo. Y otra es dar un testimonio público. ¿Qué te lleva a ti a exponer tu testimonio al público, a todo el mundo? Estás vendiendo un libro en Amazon. Eso no es fácil, y sobre todo en un país como este. A mí me ayudó mucho. ¿Tú sabes qué me ayudó mucho? Mi proceso de aceptación, vivir en otro país. Cuando en 2018 yo tuve una crisis de salud en el restaurante donde yo trabajaba, ¿ustedes saben lo que ellos hicieron? Ellos, tratando de calmarme, ellos llamaron al 911. Porque hay otra percepción de esos tipos de comportamiento. Eso fue fuera de aquí. Sí, entonces eso me ayudó a estar fuera, ver cómo lo manejaron, ver que no me juzgaron, que no me despidieron de mi trabajo. Eso me ayudó. Hay más conocimiento, hay más educación sobre los trastornos. ¿A qué hubieran dicho esa loca? No, Oye, incluso las personas que tienen ciertos tipos de trastornos pueden montar un perro en un avión y están asegurados porque ese perro les calma la ansiedad. Son cuando tienen trastornos de ansiedad. En otros países hay mucha mayor conciencia. Pero aquí, antes de entrar en lo que Camila te preguntó, a mí me interesa mucho, ¿cuánto tardaron en diagnosticar? Eso no se diagnostica fácilmente. De una vez. El primer médico. Sí. Solamente un médico te ha visto y te ha diagnosticado con trastorno bipolar, aunque no hayas tenido la fase depresiva. Sí, porque incluso el trastorno bipolar es más fácil de diagnosticar cuando es en fase de manía, porque en fase de depresión puede tomarse como una depresión mayor, una depresión clínica, pero cuando es manía, porque es que las características, o sea, imagínense los médicos, tantos años de experiencia, de estudio, lo saben identificar. Ahora bien, una cosa es que lo diagnostiquen y otra cosa muy diferente fue a que mi familia lo aceptara. Entonces ahí entramos en el tema de la ignorancia, del estigma, porque para nadie es un secreto que vivimos en un país, en una cultura, donde una persona está con una situación de salud mental y dicen, no, se le montó un muerto, fue una brujería. O está loca. O está loca. O se volvió loca. O se volvió loca, o es hechicería, hay que llevarlo donde hacerle un exorcismo. Es muy triste, pero es una realidad. O sea, yo lo cuento en el libro. Que estar fuera te ayudó. Claro. Y te cambió tu camino. Esto es lo que me imagino que vas a contar ahora. Fue el trastorno bipolar que hizo que tú dejaras tu carrera, dejaras tu trabajo, tus sueños de ser comunicadora y periodista para entonces convertirte en activista. ¿Y por qué tomaste esa decisión, como te preguntaba Camila? Bueno, realmente no fue el haber sido diagnosticada con trastorno bipolar que me hizo tomar otros caminos. Circunstancias me llevaron a tomar la decisión de irme fuera del país. Allí vi otra realidad. Se nos educa para que entendamos que nos define la carrera y que solo podemos trabajar en lo que estudiamos. Cuando yo llego a otro país, otras oportunidades, puedo poner mis talentos, mis dones al servicio de las personas, haciendo otras cosas que no es la comunicación. Entonces yo me di cuenta que nada más no era de la comunicación que yo podía vivir. Pero que de una forma estás comunicando. Sí, pero en un medio. Sí, ¿cuándo decidiste hacer esto? Decidí en 2018, cuando regresé de Estados Unidos, en medio de la crisis de manía, porque nos ponemos súper creativos también. Entonces decidí escribir un borrador, lo dejé ahí, llega la pandemia, gracias a Dios lo tomé para bien, retomé la escritura y Dios me fue enviando señales. Cuando Camila decía que por qué lo hice, la Biblia dice, yo soy cristiana, no religiosa, cristiana. La Biblia dice en Romanos 8:28 que todo obra para bien para los que aman a Dios y para los que conforme a sus propósitos son llamados. Desde siempre, desde niña y adolescente, yo participaba en concursos literarios. Yo escribo desde niña, trabajé como pasante en un periódico local.
Y también siempre tenía ese anhelo de escribir un libro. Ahora bien, alguien me preguntaba 2 años atrás o 3 años atrás de que tú vas a escribir un libro y yo no tenía idea. Sin embargo, Dios puso las personas indicadas. Yo tomé una mentoría, un programa que se llama Autor en 90 días y así fue como decidí contar el libro, que no es una biografía, aunque ven el... Dice aquí, una historia de superación y valentía que te inspirará, herramientas para aceptar y vivir con una condición de salud mental de manera digna, una perspectiva optimista que te hará encontrar sentido en la adversidad, inspiración para ser más resiliente y motivación para trascender la adversidad y triunfar. La adversidad de salud, de trastorno mental, está muy estigmatizada, está muy, hay un tabú, hay un manto sobre ello, porque uno tiene miedo de que cuando uno confiesa o cuenta o dice o comparte que tiene cierto trastorno, no le den trabajo, la gente los discrimine. ¿Tú has sufrido discriminación luego de publicar este libro y cuál es el objetivo real que tiene y que tiene tu vida ahora? Yo no puedo decir como tal que he sufrido discriminación después de publicar el libro. Quizás sí, estoy inocente, quizás, pero siento que no. Al contrario, puede ser para los tomadores de decisiones quizás una motivación más para darme la oportunidad. ¿Por qué yo escribí un diagnóstico no te define? Primero, para cumplir un sueño de escribir un libro, de ser autora. Y segundo, para cumplir con un propósito de Dios en mi vida y mostrarle a la gente, porque ese libro lo puede leer cualquier persona, independientemente de que tenga o no una condición de salud mental. ¿Cuál es el objetivo? Entre otros mensajes que puedo compartir, se puede vivir de manera digna con un trastorno mental. ¿Tú estás medicada? Sí, yo me tomo todos los días religiosamente. Sí, desde 2015 yo tomo todos los días mi medicamento. Pero tuviste una crisis en el 2018. Sí, esa crisis fue porque cometí el error de consumir unos productos muy comercializados, que obviamente no voy a mencionar. Entonces, ese producto tenía algo que uno de los productos, un componente que tiene cafeína. Entonces yo tengo intolerancia a la cafeína y lo que hizo fue que me desestabilizó el sistema nervioso. Si yo no me hubiese tomado esos medicamentos, esos productos, yo estuviera desde 2015 asintomática. Pues yo tengo 4 años asintomática. Yo soy, María Cela, un ejemplo de que, primero, de que Dios es fiel y de que para Dios no es imposible. Y como dijo el médico, conferencista y escritor Deepak Chopra, él dijo, que eso me hace mucho sentido, hay que creer en el diagnóstico para poder hacer algo al respecto. Lo que no hay que hacer es creer en el pronóstico. Si yo me echo a morir, me diagnosticaron, yo tengo una enfermedad mental, déjame arrinconarme. Me victimizo. Entonces yo soy un ejemplo de que no hay por qué victimizarse, ni creer en el pronóstico, porque yo estoy aquí confesando que he padecido trastorno bipolar, sin embargo yo no ando pensando que yo estoy enferma. Es que hay mayor cantidad de personas de lo que uno se cree que tienen trastornos y que los manejan con medicamentos o con tratamientos de diferentes tipos. Y eso es muy común, pero a la gente le da vergüenza hablar de esto y le da vergüenza padecerlos, que es peor. Y esto que tú estás haciendo, estás sacando. Yo siempre he dicho que todo hay que sacarlo y hay que hablar de ello con naturalidad. Por eso otras sociedades saben cómo tratar, no te estigmatizan, no te discriminan, porque saben lo frecuente y lo común y que simplemente se sabe cómo manejarse cuando ocurre una crisis de un tipo o de otra. Te felicito por tu valentía, vas a ayudar a mucha gente, tienes incluso un canal de YouTube y para cualquier persona que quiera entrar a ese canal, que tiene tu nombre, que es Amalfi Eguren, que es un apellido español, vasco, decías tú, Amalfi Eguren, para que la sigan ahí. Y este libro también yo creo que le puede servir a mucha gente. Enhorabuena, de verdad. Gracias, María. Un aplauso, Amalfi. Bueno, hacemos una pausa en este momento y tenemos con nosotros a Pablo Ulloa. Vamos a conversar sobre el canódromo, pero sobre muchas otras cosas con el defensor del pueblo. Ya regresamos.